Bienvenidos a la séptima obsesión en este programa de cine, televisión y producciones audiovisuales, aquí por Radio Estudio 1, la radio de la Universidad Católica de Santiago del Estero. Quien les habla, Pablo Argañarás, y mis compañeros de este programa, Walter Carvajal Weck, Lara Cordero y Juan Cruz Figueroa Zanotti. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? Hola gente, saludo a toda la audiencia que nos escucha, toda la gente que nos sigue también por redes sociales. Estamos en todas las redes, en Instagram, en YouTube. Todos los episodios van a ir subidos, al igual que nuestros episodios de la temporada pasada, y en este caso el staff completo como desde el principio. Y hoy vamos a hablar de uno de los géneros o estilos de cine, de películas, en este caso del cine bélico. Bueno, hola Pablo, hola Juan, hola Edgardo, hola Weck. Edgardo está aquí atrás del micrófono. Hola a toda la audiencia que nos está escuchando. Así es, hoy vamos a hablar de el cine bélico y vamos a explicar antes también qué es un género cinematográfico y cómo se clasifica. Hola Pablo, hola Weck. Bueno, un tema que va a dar mucho para que hablar. Hola Lara, perdón. Hola, espero que no genere guerra aquí. Sí, no, si no lo saludo bien, capaz que generamos algún conflicto aquí entre nosotros. La verdad que un tema bastante lindo, por así decirlo, un poco más quizás lo que sería animado para la gente. Venimos hablando mucho de dramas, de comedias, de los Oscars. Y además no es un género que está tratado como en sí, digamos. Claro. No es que se dice cine bélico y tanto. Es un género que está tirado al pasar o dentro de uno. Y tiene su propia industria, tiene su propio estilo. Incluso hay directores que hacen solamente cine bélico, y hay directores que se incursionan en ese camino, grandes producciones, por decirle ejemplos como Mel Gibson a través de dos grandes producciones como el Patriota y Corazón Valiente, que son grandes estatuillas o de la mesita de luz para su producción. Podemos nombrar otras, pero el cine bélico es uno de esos cines que lo hemos tocado de oído, o lo hemos rozado en alguna oportunidad, pero se merecía un capítulo en esta nueva temporada, ¿no? Y bueno, para ejemplificar, Sí. Vamos a hablar de dos películas más adelante. Una es la ganadora del Oscar del año pasado, del 2023, Sin novedad en el frente, una película alemana. Y la otra se llama Sisu, una película finlandesa. Sí, pero hay algo que a mí no me ha quedado muy bien claro, o que quizás capaz que no le quedó más en claro a la audiencia, es el tema de los géneros, que quizás puedan contarnos un poco más, o le podemos contar a la audiencia de qué se tratan los géneros. Sí, hay una primera distinción, que es las películas que son de ficción y las películas que son de no ficción, o también llamado, si se quiere, documental. Entonces esa sería una primera aproximación a arrimarnos a hablar de esto de los géneros. Entonces, por un lado tenemos las películas ficcionales y por otro lado tenemos las películas documentales. Ahí tenemos una primera clasificación, si se quiere. Y si entramos a hablar de las películas de ficción, vamos a tener los géneros que hacen a la ficción. Dentro de esos géneros vamos a tener el drama, vamos a tener la comedia, vamos a tener la tragedia, vamos a tener el melodrama, vamos a tener la aventura, el terror y la farsa. Esos son como géneros puros, podríamos decir, ¿sí? Y dentro de cada uno de esos géneros tenemos lo que se denomina subgénero, ¿sí? En este caso, el cine bélico pertenece a un género que, poniéndolo en criollo, serían las películas de guerra. Ahora, si hablamos del subgénero del cine bélico, tenemos ahí para hacer varias distinciones dentro de... A ver, se han hecho tantas películas ya de guerra que podríamos clasificar las películas de guerra en otros ítems
para subdividir este género bélico. Entonces podríamos hablar de cine bélico histórico, cine bélico de fantasía, cine bélico de ciencia ficción, cine bélico de western. Entonces ahí vamos a subdividir el género puro en sí. Claro, esto se da desde los inicios del género bélico, desde los inicios del cine, esta subdivisión. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y bueno, antes de continuar, vamos a escuchar un fragmento de una parte de un discurso de la película Sin novedad en el frente, donde hace referencia a todo esto que trae consigo el cine bélico, el patriotismo, el querer pelear por la nación. Estoy seguro de que veré a la mayoría nuevamente en casa. Sus espadas volverán a su funda y lo harán con honor. Una cruz de hierro en su orgulloso pecho. Pero no se equivoquen. En los momentos más oscuros allá afuera antes de un ataque, es posible que tengan dudas. Pero deben ser fuertes y seguir adelante. Cualquier titubeo, cualquier duda es una traición a la patria. La guerra es como un juego de ajedrez. No se trata de un individuo. Siempre se trata de un todo. Siempre me gustan las arengas que hacen los generales a toda la tropa. Ese siempre es un ítem dentro del cine bélico. Sí, son muy buenas. Hay algunas que sí, a mí la que más me gusta es la de Corazón Valiente de Mel Gibson, que hacía referencia Walter hace un rato, la de William Wallace, cuando les habla de la libertad y el poder que tenía la libertad y la independencia, ¿verdad? Para envalentonarlos al ejército, para salir a combate, para salir a luchar. En este caso, en Sin novedades en el frente, un poco hace una ironía de la arenga, porque están todos los soldados están como sin tomar una real dimensión de lo que les espera. Entonces tenemos una escena que es, si se quiere, hasta cómica, está planteado en esa clave, porque tenemos al general que está hablando, él cree que está hablando a gente súper preparada, y son adolescentes que no de 17, 18 años, que no saben con lo que a dónde están por ir, y eso te lo muestra la película de forma muy cruda, o sea, la inocencia del soldado que no sabe lo que le espera. Claro, me ha hecho recordar mucho incluso a la película que se realizó hace mucho tiempo sobre la guerra de Malvinas, aquí hace poco. Es una de las arengas más emocionantes que puede tener el cine argentino, y que también se hace un paralelismo, como dice Pablo, con el tema de son jóvenes que no saben a qué se están por enfrentar. Claro, nos da ese poder reflexionar, porque son guerras que realmente han sucedido. En el caso de Sin novedad en el frente, está situada en la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, y realmente ahí han muerto más de 1 millón de personas de un montón de lados del mundo, y te dan a entender, bueno, esta inocencia y el pensar, bueno, yo voy a ir a la guerra y voy a volverme un héroe, o es como ese individualismo, pero voy a pelear por mi patria. Pero ahí bien dice el general, no, la guerra es un todo, es un juego de ajedrez, y en ese todo también se da a entender que sos indispensable como soldado. Si mueres, va a venir alguien más a ocupar tu traje y va a ser soldado también. Sí, y volviendo a lo que charlábamos hace un ratito sobre los géneros, hay toda una controversia ahí, porque si hablamos de géneros puros, son los géneros tomados de la literatura, ¿sí? Ahora, cuando surge el cine, viene a romper un poco el esquema de qué es género y qué no, y qué géneros son propios del cine, ¿sí? Porque, a ver, si hablamos del western, es un género propio del cine. Ha nacido con las películas que nosotros le decimos las películas de cowboy, que ahora se les dice las películas los westerns. Los westerns. Bueno, ese es un género propio del cine. Entonces tenemos esta también subdivisión que me parece interesante rescatarla, que son los géneros que vienen con la literatura y los géneros que surgen a partir de el advenimiento del séptimo arte. Y bueno, dentro del cine bélico tenemos ahí un destacadito que me parecía interesante también
hablar lo que era la cuestión de las tragicómicas dentro del cine bélico, que es incursionar o meter humor dentro de una tragedia. Es decir, que es todo un desafío más para los guionistas. Una de las cosas más difíciles que puede haber para un guionista es hacer reír. Se puede hacer llorar, se puede hacer enfadar a las personas, pero hacer reír es muy difícil, y más aún en ese contexto, en una tragedia, dentro de la guerra, las balas, la gente muriendo, sangre y demás. Y uno de esos ejemplos que bien está ahí destacado es el tema de una de las mejores películas de su época, que es La vida es bella, dirigida y protagonizada por Benigni, nuestro querido Benigni, Roberto Benigni, que obviamente para los que la vieron sabrán de qué estamos hablando, una de las mejores ganadora del Oscar en su año, y también es una de las mejores historias contadas en primera persona, si se quiere, porque el actor y director de esta historia lo hace desde su perspectiva. Entonces es una historia de guerra en la época donde el nazismo iba cada vez más ganando territorio, y este personaje querible debe, digamos, cubrir de comedia la vida de su hijo de 6 años, 5 años, para tratar de hacerlo un poquito más apacible y llevadera esta cuestión de enfrentarse a una catástrofe y una tragedia, y nada más y nada menos que la muerte. Sí, hay todo un tema con el cine bélico y el mal llamado cine de acción. La gente dice, no, el cine de acción como género no existe. ¿Por qué? Porque la acción es intrínseca al cine. Exacto. O sea, el cine es todo acción. Los personajes deben de accionar para que transcurra una película. O sea, se basa en la acción, ¿sí? Entonces, no la mayoría, pero tenemos un gran volumen de películas a las que les llamamos de acción, que en realidad son algunas de cine bélico, otra de cine policial, por ejemplo. Dentro de lo que es cine bélico, Rambo, que todo el mundo dice que son películas de acción, en realidad es cine bélico hecho y derecho, ¿sí? Nada más que traen a un excombatiente de Vietnam y lo ponen en un pueblo de los Estados Unidos. Entonces así tenemos una película bélica en el entorno de una ciudad norteamericana. Y tenemos también el cine bélico vernáculo. A propósito de Rambo, tenemos una película que se hizo en la década de los 80 que se llama Rambito y Rambón, que actúa Emilio Dizzi y Guillermo Francella, que estuvimos hablando en el programa anterior. Bueno, Emilio Dizzi y Guillermo Francella hicieron, no me acuerdo cuántas Rambito y Rambón, seguro son 2, en este denostado cine argentino de la década de los 70, de la década de los 80, con el humor a propósito de de toda la cuestión que tiene que ver con el género y demás, que ahora está muy denostado. Bueno, era furor en la década de los 70 y en la década de los 80. Entonces, ¿tenemos cine bélico argentino? Sí, a propósito de la guerra de Malvinas. Y si hablamos de cine bélico en clave de comedia, también tenemos como el caso de esta película que les estoy diciendo. Bueno, antes de seguir hablando de cine bélico, vamos a escuchar una parte de la banda sonora de Sin Novedad en el Frente. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9. Continuamos en La Séptima Obsesión, en este episodio en el que estamos hablando sobre el cine bélico, y estuvimos charlando hace un momentito sobre la cuestión genérica, los distintos tipos de géneros que existen, las películas argentinas que también coquetean con el cine bélico. Y estaba recordando que el año pasado estuvo nominada esta película, Sin Novedades en el Frente, una película alemana que terminó ganando el Oscar a Mejor Película Extranjera y competía con Argentina 1985. Y es en esta contienda de películas, mucha gente se preguntaba o estaba decepcionada porque Argentina había perdido en los Óscares con la película alemana. Otra vez Argentina perdiendo contra Alemania. Y sí, o sea, el volumen de producción que tiene esta película alemana es infernal. El diseño de producción, como hablábamos en el programa pasado de La Séptima Obsesión, que tiene Sin Novedades en el Frente en general, todo el cine bélico tiene un volumen de producción que es monstruoso. Imagínense, para filmar una escena de una batalla, en el campo de batalla necesitamos todo un ejército de un lado y todo un ejército del otro lado. Entonces se presta para que sean producciones gigantescas. Se me viene a la memoria Apocalipsis Now, y también, o sea, tenemos diseños de producción muy, muy, muy gigantescos a comparación de la película argentina que le competía, que era una película chiquitita en cuanto a producción. Y obviamente que, a ver, ¿qué es lo que va a rescatar Estados Unidos? Va a rescatar la industria, el volumen, la gente que hay detrás de una producción. Entonces, sí me parece que a la hora de enviar una película para que represente los Óscares, sí hay que tener eso en cuenta. Si nos retrotraemos, ¿cuáles son las dos películas que han ganado el Óscar, que han sido argentinas? El Secreto de sus ojos es una producción que es considerable como producción, y la otra es La Historia Oficial, que también tiene un gran diseño de producción. En cambio, al igual que Sin Novedad en el Frente, en cambio la película que competía contra este monstruo era una película muy, muy, muy chiquita, ¿sí? Eso quería destacar, porque el año pasado ha sido una tristeza el Oscar a Mejor Película Extranjera. Es que ya venían envalentonados con la emoción, la expectativa, todo lo que se hablaba de la cuestión de una observación o del análisis de la historia. ¿Y qué es lo que pasa con el cine, en este caso el cine argentino, de ese tipo de tramas o de ese tipo de cuestiones cuando tratan nuestra historia pasada? Es que toca fibras muy íntimas. Entonces es obvio que toca la subjetividad de los argentinos, que se ven más llevados por esa cuestión a la hora de analizar un premio que por otra cosa. Entonces, y generalmente la mayor parte de nuestro cine argentino son eso. Si vamos a los ejemplos de los dos ganadoras del Oscar, las dos están enmarcadas en nuestra historia inmediata, digamos. Tanto la Historia Oficial como El Secreto de sus ojos están en el marco de una época muy dura para nosotros, un episodio muy duro para nosotros. Como se dio el proceso militar. Exactamente, o el proceso de reorganización nacional, llamado cínicamente de esa manera. Entonces, creo yo que es más por eso. Pero bueno, siguiendo con la temática del cine bélico, no solamente es cuestión de superproducción, de gente, mucha gente trabajando, sino también la trama, porque la trama tiene que basarse justamente en la cuestión de una lucha ya sea de un héroe o de un grupo de personas contra algo que sea una amenaza. De eso se trata lo bélico, ¿no? Y haciendo un poquito de retrospección en nuestra cuestión de la acción, ¿no? Bueno, muchas películas fueron llamadas de acción, lo que serían thriller también, ¿no? O como subgénero, thriller, no trailer de los adelantos, sino thriller. Pero bueno,
después está muy mezclado con lo que son ciencia ficción, tales como Star Wars, como, bueno, lo más inmediato, series como Game of Thrones, que son bélicas, pero con toques de ciencia ficción, y así podríamos seguir con otros ejemplos. Entonces creo yo que de eso se trata como un poco para analizar, ¿no? de ese tipo de ejemplos. Bueno, volviendo a la película, y justo que has mencionado la palabra tráiler, antes de escuchar un pedazo del tráiler vamos a hablar un poco de la trama, de qué se trata Sin Novedad en el Frente. Esta película, o esta historia digamos, sigue a Paul Bauner y 3 amigos suyos, que son jóvenes alemanes de entre 17 y 20 años aproximadamente, que se alistan al ejército, porque todo el grupo, como todos se alistan al ejército, como está, digamos, te hacen entender que es cool o está como de moda entre los jóvenes, o como que te da ese prestigio estar en el ejército. Bueno, ellos se alistan y van esperando una aventura, van esperando volverse soldados que pasen a la historia, y se encuentran con la realidad de que tienen que vivir con la muerte constantemente. Así que vamos a escuchar un pedacito del trailer. No puedo hacer esto, Paul. No puedo. Quiero ir a casa. Dale poder a un hombre y será una bestia. ¿Qué ganamos con todo esto? Tengo miedo de lo que viene. Un día volveremos a casa. Mi madre quería que estudiara francés. No quería que fuera a la guerra. Y yo quería probarles que sí podía. Tienes que ser valiente. ¡No puedo dejar abandonados a mis compañeros, señor! ¡Estás vivo! Gracias por eso. Por nosotros. Por los que no lo lograron. Y si hablamos de cine bélico, tenemos que hacer hay que rescatar algo dentro de lo que es historia del cine, que el cine bélico ha sido el caballito de batalla de Estados Unidos para posicionarse como industria, como país. Estados Unidos siempre ha tomado a este género para posicionarse como potencia militar. Si nos ponemos a pensar, siempre los buenos de las películas de guerra son los Estados Unidos, y tenemos a los malos a todos los ejércitos de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, o de la guerra de Vietnam, o la Guerra Fría, o la Guerra Fría, o la guerra de Afganistán, o la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre los malos son los enemigos de los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los buenos? Los personajes que caracterizan o que son representativos del cine norteamericano. Entonces, yo siempre rescato, hay un texto que se llama El arma de celuloide, que ejemplifica muy, muy bien esto que estamos hablando, de cómo mediante el cine bélico Estados Unidos se posicionó militarmente. En la actualidad, la primera industria que le reditúa dinero a Estados Unidos es la venta de armas, y la segunda industria es la segunda del espectáculo, con el cine a la cabeza. Entonces no es azarosa esta comunión que hay entre el cine bélico y cómo se lo muestra, o cómo Estados Unidos se muestra a sí mismo como potencia militar. Y siempre ellos son los buenitos y los salvadores del mundo, pero bueno. Bueno, para los que estudiaron comunicación, hay una de las teorías que habla sobre la aguja hipodérmica, que la aguja hipodérmica trata esta cuestión de generarnos una inyección de algo, en este caso el pensamiento, y manipular, si se quiere, en este caso algún pensamiento o alguna cuestión, en este caso la audiencia. Vos bien dabas el ejemplo, Pablo, de la cuestión del cine, ¿no? El cine como espectáculo, y cómo genera vos, no sé, audiencia o ventas. Así fue que construyeron ese emporio, esa industria cinematográfica, y no es azaroso que la industria cultural también lo sea, ¿no? Entonces, por eso grandes cuestiones culturales han invadido culturas latinoamericanas. Se habló inclusive en un momento de el colonialismo cultural, y el colonialismo cultural no es nada más y nada menos que los santiagueños o los argentinos festejando Navidad con Papá Noel,
que es un ejemplo claro de ese colonialismo cultural, ¿no? O el trencito Guara Guara con los de Spider-Man. Claro, un Spider-Man y un Venom. ¿Por qué no hay un Gaucho Gil o no sé? O otra persona, o un Patrucito ahí bailando. O bueno, por ejemplo, incluso como los niños ahora festejan el Halloween. Exacto, otra celebración. Y como los padres avalan que los niños festejen. Sí. Bueno, esos y los son adolescentes ejemplos de San Patricio. Del colonialismo cultural. Y bueno, justamente el cine bélico, como bien estaban hablando, se utilizó por muchos años, en especial durante las guerras mundiales, como un herramienta de propaganda. Pero también se lo ha utilizado como una herramienta de crítica y de reflexión, que es el caso de Sin Novedad en el Frente, que en realidad es un remake. Esta película, la original se estrenó en 1930, pero es, bueno, si recuerdan un poco el audio, hablan ahí del miedo que sienten los chicos, de esto de capaz que no vuelvo a mi casa, capaz que mañana me muero. Y es una crítica no tanto en el bueno y el malo, que es lo que hace en la industria cinematográfica bélica de Estados Unidos, sino más en lo humano de los soldados, o en el caso de La vida es bella que mencionaba Weck, lo humano de la gente durante la Segunda Guerra Mundial, de los judíos que tienen que sufrir el holocausto. Entonces es una crítica también. El cine bélico lo podemos subdividir, como estamos hablando del tema de géneros, también en esto de hablar de la guerra como un juego de ajedrez, donde hay buenos y malos, blancos y negros, digamos, en ese sentido de ajedrez, no en el sentido racial. Y también puedes hablar de la guerra criticando la guerra en sí misma, criticando que porque alguien quiere invadir otro lugar, porque mi presidente o mi rey quiere invadir tal territorio, yo tengo que dar mi vida por esa persona. Y no es por la patria, lo das por esa persona, que es una crítica que se hace mucho. Claro, plantea justamente eso. Lo rico de ese tipo de cine no solamente es la guerra, como bien dice Lara, la batalla de quién gana, quién muere, quién perdió más, quién perdió menos, sino cómo reaccionan los personajes alrededor de eso. Cuál es el impacto que genera en cada uno de los personajes, de acuerdo a su construcción, cómo va generando psicológicamente el cambio, la transición, cómo sufren, cómo lloran, cómo reaccionan, cómo viven el día a día en ese tipo de escenarios, en ese tipo de contextos que bien claro lo reflejan esta película, ¿no? Sin Novedad al Frente, que empieza de una manera, termina de otra y se desarrolla de una manera que creo yo que también está la riqueza ahí, ¿no? En la transición o en la transformación o en los altos y bajos que tienen los personajes en este tipo de historias. Y bueno, tanto en imagen como en el sonido y en la banda sonora se nota muchísimo la atmósfera que se genera de conflicto, la atmósfera que se genera de la tensión. Ahora en unos momentos vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de Sin Novedad en el Frente, y los invito a que a través de la música se puedan posicionar en donde estaban estos personajes y cómo a través de estos sonidos uno se puede poner en el lugar, aunque no esté viendo la película, y tensionarse como si estuviera realmente en la guerra. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Pausa y enseguida volvemos. Ya estamos de vuelta. La séptima obsesión por Radio Estudio 1. Continuamos en la séptima obsesión en este episodio dedicado al cine bélico y recordamos que este programa se emite los sábados a las 21 horas por FM Santa María de la sede UCSE Jujuy y los martes a las 15 horas por FM Estudio 1. 2 radios, una misma frecuencia. Sin antes pasar a otro tema o seguir hablando de otras películas, es válido también, y me gustaría recalcar sobre todo los premios que ha recibido Sin Novedades al Frente en los Oscars 2023. Recibió los Oscars a Mejor Fotografía, a Mejor Película Internacional, Mejor Banda Sonora y Mejor Diseño de Producción. Además también estuvo nominada en varias categorías, entre ellas a Mejor Película del Año, Maquillaje, Peinado, Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Guión Adaptado. Bueno, creo que en banda sonora, para los que vienen escuchando este episodio desde que hemos empezado, bueno, se nota mucho cómo utilizan, creo que es una nota en el piano remasterizada, no estoy muy segura, porque mucho de música no sé muy poco, pero hice piano y tengo la idea de que puede ser eso, porque no es un tambor, es como justamente es como una nota que te da ese tum tum, de ahí viene el otro ejército, o ahí viene en una de las escenas los tanques. Te prepara, ¿no? Sí. La música está utilizada justamente para eso, no solamente para ambientar, como se dice, sino también para generar alguna emoción en el espectador, que creo que es lo que la hace a esta película tan impactante en cuanto a su historia, no solamente por lo que toca, por lo que trata y por lo que muestra, como bien decimos anteriormente cuando analizábamos la cuestión del guión, la cuestión de los personajes, el impacto en ellos, sino también la música. Siempre lo hemos dicho en muchos de los episodios y lo recalcamos siempre, la cuestión de que la música, la banda sonora es el 50% de la historia, más allá del guión y la historia y la imagen. Si dividimos básicamente o estructuralmente la música y por otro lado la imagen, y creo yo que la banda sonora en este caso no solamente te ambienta el lugar o la historia, sino también te genera emociones, y por eso la observación que bien lo hacía Lara, el uso de determinados instrumentos no son azarosos ni utilizados por sí, sino por una razón detrás, ¿no? Y creo yo que aquí es por esa cuestión. Totalmente, yo creo que no me imagino una película bélica sin una banda sonora o algo que te ponga en ese punto tenso, o en esa situación que quizás uno se adentra o empieza a sentir hasta incluso un poco de empatía con esa gente. No me imagino una película estilo Ciudadano Kane, Rescatando al Soldado Kane, Rescatando al Soldado Ryan, disculpen, Ciudadano Kane, o muchas otras películas que incluso tienen una banda sonora que te adentra y te hace sentir esa tensión, sobre todo en el ambiente, ¿no? Bueno, la música es parte de eso, es el objetivo, ¿no? O sea, los productores, los directores lo hacen con un propósito. La música, la banda sonora es por algo, y vas a hacer una película de guerra, vas a mostrar en este caso la historia de Sin Novedades en el Frente, o películas que hemos nombrado como El Patriota, como Corazón Valiente, y así otras tantas. Si haces una película de ese estilo, la música tiene que estar y la música tiene que generar. Entonces, si vos estructuras todo ese mensaje, la música tiene que acompañar ese mensaje. Entonces, no vas a hacer una música que no acompañe la tensión, no, al contrario, vas a enfatizar la cuestión de la tensión, del drama, del miedo, y en ese caso, como vos decías, el piano, como decía Lara, del piano o de esas notas ahí preparando la amenaza o anticipando la amenaza que viene,
es propio de este tipo de arte, en este caso el cine, ¿no? Sí, hay algo que me parece interesante, es cómo con el correr de los años y del avance de los efectos especiales y de muchas otras cosas que tienen que ver con los artilugios que tiene el cine para mostrar y contarnos historias, cómo ha ido evolucionando en tratar de ser cada vez más realistas en contarte las guerras. Yo recuerdo cuando vi Apocalipsis Now, era wow. Después pasó el tiempo y vi Rescatando al Soldado Ryan y ya es un pasito más adelante del realismo. Recuerdo cuando la cámara va en la playa y se mete debajo del agua, y cuando se ven las balas que entran en el agua, el efecto del sonido, eso justamente de la diferencia que hay entre los proyectiles en el aire y los proyectiles en el agua, y cómo va evolucionando. Hay una película, creo que se llama 1916, no me recuerdo. 1917, que es supuestamente al estilo la soga de Hitchcock, que es un plano secuencia. La película supuestamente se empieza a grabar cuando empieza y la cámara corta cuando supuestamente la película termina. En realidad son muchos planos secuencias encadenados, está todo filmado en primera persona con una Steadicam. Entonces cada vez van complejizando para hacerte a vos como espectador la película como si estuvieses en la batalla en sí. El ejemplo más evidente es este último que acabo de poner. Para aquellos que no entiendan qué es un Steadicam, es como un estabilizador que hace que la cámara no golpee o no haga el mismo movimiento de un paso. Bueno, hay también una película que a mí me llamó mucho la atención, que es Hasta el último hombre con Andrew Garfield, en la que cuando él se encuentra arriba y está acorralado, se siente ese silencio abrumador de la guerra que tienes que tener, que es algo impactante, ¿no? Bueno, el silencio por algo, ¿no? O sea, como en la radio, el silencio es por algo. Entonces el sonido, el silencio, el silencio utilizado como un recurso para generar algo, en este caso la tensión, claro. El momento, te prepara. Y cuando hablábamos de preparar o de generar tensión, me iba a Tiburón, la banda sonora de Tiburón, esos dos acordes generados por el maestro John Williams, justamente están para eso, para prepararte, y es el 50% de la película, porque el otro 50% es la aleta del tiburón y nada más, y fue abaratar recursos. Entonces es la música y es la aleta de alguien ahí nadando abajo, generando la imagen o la amenaza del tiburón, que ni siquiera en su primera época fue el tiburón en sí, o sea, no ni siquiera un robot. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta para que hablemos. ¿Por qué, digamos, para ustedes, o bueno, si recuerdan un poco el tema de cómo surge, de sus orígenes, por qué ahora estamos hablando de cine bélico y por qué el cine sirve como esa herramienta, o si se acuerdan algún ejemplo histórico, yo me estoy acordando de uno por eso, de cómo ese tipo de cine afecta a las personas, no afecta, sino cómo nos influye o por qué nos interpela tanto? No, en mi caso no. Sinceramente estoy... Es frío, Juan. Estoy muy... No, bueno, las películas... Hablábamos del cine de la guerra, del cine bélico, y el tema toca fibras muy íntimas porque es cuestión de rememorar cosas que a veces no son tan lindas, pero también es la batalla en sí contra una amenaza. Y toca fibras muy íntimas. Por ejemplo, recuerdo El Patriota, obviamente, usando el ejemplo, creo El Patriota o Corazón Valiente, las comparo yo porque creo que son muy parecidas, pero tratan esa cuestión de la persona cuando se ve planteada en esta cuestión de patriotismo, amor y heroísmo, pero no el héroe del superhéroe, ¿no? Sino el héroe que, como bien Chespirito lo definía en algún momento, los héroes no son aquellos que tienen capa espada y son fuertes,
y no le tienen miedo a nada. No, al contrario, sufren, como el Chapulín Colorado, sufre y enfrenta el miedo. Tiene miedo, pero lo enfrenta aún con sus dificultades. Y bueno, creo que el cine bélico o las guerras o las luchas tienen un poco de ese condimento y por eso nos tocan tanto, ¿no? Claro, y también como lo hacían los estadounidenses en su momento, el Tercer Reich, o sea, Alemania, durante un poquito antes y durante la Segunda Guerra Mundial, ha utilizado documentales para poder incentivar, porque por ahí en imagen y sonido llega más al público que, por ejemplo, con el diario. Entonces, esa llegada, y bueno, eso también de que nos toca las fibras, ¿no? Se ha utilizado como herramienta, como hace rato lo estaba comentando Pablo. Y bueno, en el caso del régimen nazi, quien se ha encargado de producir estos documentales es una cineasta alemana, Leni Riefenstahl. Ahí está, que realizó Olimpia y la otra película, El triunfo de la voluntad. ahí está. Bueno. Son dos películas en donde con la excusa de los Juegos Olímpicos toman a la figura de la Alemania nazi como gran emblema y aprovechan para hacer propaganda política pura y dura. Leni Riefenstahl, que es una cineasta mujer que filmó estos dos documentales hitlerianos, muchos años después, ya en su avanzada tercera edad, ya fuera de Alemania y a salvo del régimen, ella estaba arrepentida de haber utilizado el cine y el lenguaje audiovisual para enaltecer al nazismo. Pero ella lo que contaba en esa entrevista es que no le quedaba otra, que a ella la tomaron como una trabajadora más que sabía dirigir películas y la pusieron a cargo de estas dos producciones documentales y no podía decir que no. Obviamente que el mensaje no era algo correcto o algo bueno, por así decirlo, pero hay que recalcar el gran trabajo que hizo Leni Riefenstahl en esa época y con los recursos que tenía, ¿no? Y bueno, hablando de nazis, vamos a escuchar un fragmento de la banda sonora de la película que vamos a hablar en el próximo bloque, así que quédense. La película se llama Sisu y este fragmento de la banda sonora se llama Nazis Theme. Estás escuchando La Séptima Obsesión.
Estás escuchando La Séptima Obsesión. Continuamos en La Séptima Obsesión, en este programa dedicado al cine bélico, y ahora le toca el turno a Sisu. Sí, esta película se encuentra en la que ahora se llama Max, la plataforma Max, que antes la conocíamos como HBO, y es distinta a Si no me dan el frente, porque ahí hablábamos de un grupo, aquí hablamos de una sola persona, casi un John Wick de la guerra, y lo que tiene esta película es que trata más de la acción de pelear, vamos a decirlo, que de los sentimientos que te pueden expresar otras películas como Si no me dan el frente o La vida es bella. Bueno, esta película se ha estrenado en el año 2022, hace muy poquito. Está dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, por eso es que justamente la banda sonora de ese fragmento que veníamos escuchando se llamaba Nazi's Theme. Y seguimos la historia de Atami Korpi, que es un ex militar finlandés que participó de la guerra del invierno y ahora se dedica a buscar oro. Esa es la primicia. Yo le he visto esta película y me ha parecido fabulosa. ¿Por qué? Porque es una sátira súper exagerada del cine, de lo que es cine bélico. Si juntamos a Sisu, a John Wick y al personaje de Denzel Washington en esta película ¿Cuál? Equalizer. En el ecualizador, aquí ¿cómo le pusieron el ecualizador? El justiciero. El justiciero. Si juntamos al justiciero de Denzel Washington, juntamos a John Wick y a Sisu, no queda ningún malo. O sea, mueren todos los malos del cine. Es increíble. Los juntas de ellos hasta se van corriendo. Iron Man, todos. Hulk, Batman, Superman. Pero podrían vencer a Chuck Norris. Pero bueno, de eso viene Sisu. O sea, es, de ese tenor de personaje estamos hablando. Y tiene el tono de la película, te va a hacer acordar cuando la veas mucho a las películas de Tarantino, al primer cine de Tarantino, con esa violencia y ribetes de humor sobre la violencia en sí misma. Es la exageración de la violencia. Pulp Fiction. Claro, es muy parecido, sí, a la violencia de Pulp Fiction. Nada más que dentro de lo que es del contexto de cine bélico, de una guerra. Está muy bien actuada, está muy bien dirigida. Es excepcional esta película. A la audiencia los invitamos a que vean esta película porque la van a pasar bien, se van a entretener. Son esas películas que no te aburren y que termina y vos dices, ya ha terminado. O sea, que es como que te quedas con ganas de ver más, de seguir viendo las hazañas de este personaje. Ojalá que hagan una secuela, que estamos en la moda de las secuelas y las precuelas y qué sé yo. Reboots. Bueno, es un hermoso personaje para que se sigan haciendo cosas. Y la verdad, yo nunca había visto una película finlandesa con estas características. Sí había visto películas finlandesas más chiquitas, de índole de cine arte, pero no una superproducción que con todas las de la ley, con cine bélico y con un personaje que tiene que ver con la historia también de Finlandia, ¿no? Claro, porque la Guerra Fría, la Guerra del Invierno, parecido, me he confundido, sí, ha sido un conflicto entre Finlandia y Rusia, pero el Imperio ruso, un poquito después de que se transforma un poquito antes de que se transforma en la conocida Unión Soviética. Y en la Guerra del Invierno, que eso vamos a hablarlo después de escuchar un pequeño fragmento del tráiler de Sisu. Aunque no lo crean, existía una persona real muy parecida a Sisu, que vamos a hablar más adelante. Y bueno, aquí lo que te dicen, lo que te cuenta la historia, es que es una persona que tiene un apodo, Sisu, pero porque él no se rinde y va a hacer lo que tiene que hacer. ¿En qué sentido? De que él tiene que ir a llevar el oro a la ciudad más cercana. Y en el camino se encuentra un pelotón nazi. Si lo dejan tranquilo, va a pasar tranquilo. Y si no lo dejan tranquilo,
igual va a pasar. Tiene que llegar a la ciudad. Es como que ese es su objetivo y no hay nadie quien lo pare, no hay nadie quien lo mate. Así que bueno, vamos a escuchar. John Wick, capaz. Pues, no, vamos a ver, no sé. Vamos a escuchar un fragmento de este tráiler. Era un comando finlandés. Perdió su casa y a su familia en la guerra. Se convirtió en un soldado despiadado. Es un hijo de con el que deberías no meterte. ¡Fuego! Ya veréis lo que pasa cuando le arrebatéis lo que tiene. ¿Crees que es inmortal? No, simplemente se niega a morir. Y hablando de cine bélico y de Tarantino y de la violencia y de Sisu, Tarantino tiene una película que no me estoy acordando el nombre, de categoría bélica, de también de un comando Bastardos sin gloria, que trata más o menos de algo parecido, similar. Sí, justamente te iba a usar esa como ejemplo cuando vos hablabas de esa cuestión de ir al reírse de esa violencia, de esa extrema violencia. Bueno, Tarantino lo hace con Bastardos sin Gloria, y cuando exagera momentos de la guerra que sí tienen referencia a la historia de lo que sucedió cuando el nazismo estaba en su esplendor, si se quiere, y a la vez también hace referencia a las películas que producían el hitlerismo o el nazismo, con uno de los personajes que plantea la historia, que es el personaje del soldado heroico que viene de la guerra y que se enamora de la protagonista, de Shoshana. Justamente eso, y ellos van incluso, toda la historia se centra en esa puesta en escena del cine para plantearles esta cuestión de venganza. Entonces ellos van a ver una de esas producciones de promoción de la guerra, si se quiere, o promoción de la victoria nazi, justamente con ese ejemplo que bien Lara traía a colación, y que Pablo también analizaba esa cuestión de reírse, exagerar la violencia, y a la vez también en el cine bélico. Entonces ahí es el ejemplo claro, es Bastardos sin Gloria, de esas dos cosas. Bueno, volviendo al tema de la historia y lo que estábamos comentando hace un rato, aunque no lo crean, existió una especie de Johnny Wick, existió una especie de Sisu a principios del siglo XX, digamos, que era conocido como la Muerte Blanca. En el idioma original, o sea, en ruso, o sea, los rusos lo conocían a él como el Belaya Smert, que dice que sí, en 105 días ha sido capaz de matar un total de 105 soldados soviéticos. Uno por día. Más. En 105 días, 505 soldados soviéticos. Cinco. Él era un francotirador y bueno, su nombre real era Simo Aya. No sé cómo se pronuncia, Simo Aya. Y por ahí uno dice, bueno, supongamos que en el número 505 alguien lo ha disparado y ha muerto. Claro. No, él ha muerto con 96 años en el año 2002. Y viejito y aburrido en su casa. Le hicieron película a la Muerte Blanca, a esta historia, en donde están los dos francotiradores, el francotirador ruso, el francotirador alemán. El director es Jean-Jacques Annaud, el mismo del Oso, del Nombre de la Rosa, del Amante, y es un película, no me estoy acordando puntualmente el nombre de la película, es una película de género bélico, de caza entre dos francotiradores, es el gato y el ratón entre dos francotiradores, y el francotirador ¿finlandés sí, no me acuerdo la nacionalidad, pero le llaman la Muerte Blanca. Era famoso en la guerra porque venía matando a no sé cuántos soldados. Entonces el ejército contrario manda, eso es lo que narra la película que he visto, manda a otro francotirador para hacerle frente. Y es un juego, la película es una película de cine bélico en donde juegan al gato y al ratón los dos francotiradores.
Es buenísima la película, les debo el nombre. Y a propósito de esto de cine bélico y francotiradores, también hay subgéneros del cine bélico a propósito de en la jerga de la guerra, ¿cómo se llama esto? Pero tenemos el cine bélico de aviones, el cine bélico de tanques. Hace unos años atrás he visto una película con Brad Pitt que se llama Fury en inglés. Aquí no me acuerdo el nombre que le han puesto, que es cine bélico de tanques. No sé si lo han visto a la película esta. No, se llama Fury. Bueno, es de tanques. O cine bélico de submarinos. No sé si han visto cine bélico de submarinos, cine bélico de barcos. Bueno, hay subgéneros de acuerdo a cómo te van a mostrar la guerra y con cómo van a pelear los personajes, el armamento que se tenga. Cine bélico de estrellitas de luz. Cine bélico de Harry Potter. Para sumarles ahí una serie más que una película, quizás aquellos que tengan Prime y la quieran ver, en Prime Video se encuentra la serie del mismo creador de los Expedientes X, que se llama El hombre en el Alto Castillo, o en su traducción en inglés The Man in High Castle, que habla sobre el cine en este caso de Leni Riefenstahl, y sobre todo ahí es también tirando un poco a la fantasía de un mundo de qué hubiese pasado si los nazis y los japoneses hubiesen ganado la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es sí, una serie que está muy buena, dura son 2 temporadas, creo que cada episodio tiene 30, 40 minutos, se vuelve un poco tediosa, pero una serie bélica muy bien lograda y muy buena y muy recomendable sobre todo. Enemigos al acecho, aquí la estoy googleando, así se llama en castellano la película de los francotiradores del director francés Jean-Jacques Annaud. Ahí estaba debiendo ese datito. Bien, vamos a cerrar este episodio, primero recordándoles que pueden ver estas películas sin novedad en el frente, se encuentra en la plataforma de Netflix, y Sisu se encuentra en la que ahora se llama Max, que era conocido como HBO. Así es, bueno, nos encontraremos en el próximo episodio con nuevas películas, series, producciones audiovisuales, análisis de esto que tanto nos gusta, que es la cultura en general. Y bueno, nos encontraremos en un nuevo episodio, ¿no? Con más de todo este universo. Quiero ver si sobreviven en el próximo episodio. Sí, no te pongas bélico, Juan. Bien, nos despedimos escuchando la banda sonora final de los créditos de Sisu. Estás escuchando La Séptima Obsesión por Radio Estudio 1, 104.9.
Obsesión por Radio Estudio 1.